El día que mi mejor amiga de 15 años me delató a inmigración para quedarse con mi casa, fue el día que comprendí que había confundido la envidia con la amistad, pero también fue el momento que me enseñó que la traición más cruel puede convertirse en la liberación más necesaria. Lo que comenzó como la pérdida más devastadora se transformó en el despertar más poderoso de mi vida, demostrándome que a veces las personas más cercanas son las que nos causan el daño más profundo, pero también las que nos empujan hacia nuestro verdadero destino. Mi nombre es Soledad Herrera y tengo 45 años, aunque siento que he vivido varias existencias dentro de esta sola vida. Si mi historia resuena contigo, te invito a que dejes un comentario compartiendo si alguna vez has sido traicionada por alguien en quien confiabas ciegamente y si consideras que mi relato puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Por favor, compártelo porque estas experiencias de traición femenina necesitan ser nombradas y entendidas. Llegué a Estados Unidos desde Puebla, México, en el año 2000, cuando tenía 22 años y estaba llena de sueños que parecían tan tangibles como el aire que respiraba. Mi viaje hacia el norte no fue motivado por la desesperación económica que impulsa a muchos migrantes, sino por una ambición ardiente de construir algo propio, algo que fuera completamente mío en un mundo donde las mujeres de mi generación y mi clase social rara vez tenían la oportunidad de ser verdaderamente independientes. Había trabajado durante 3 años en una fábrica textil en Puebla, ahorrando cada peso posible, viviendo con mis padres para minimizar gastos, planificando meticulosamente mi emigración como si fuera una campaña militar que requería precisión absoluta en cada detalle. La decisión de emigrar no había sido tomada a la ligera, sino después de meses de investigación cuidadosa sobre oportunidades económicas en Estados Unidos, análisis de rutas migratorias más seguras y consultas con otras mujeres de mi pueblo que habían hecho el viaje exitosamente. Mi madre, Guadalupe Herrera, había sido inicialmente resistente a mi plan, preocupada por los peligros del viaje y la incertidumbre de una vida lejos de la familia. Pero gradualmente había llegado a entender que mi determinación era inquebrantable, que había heredado su propia fortaleza, pero también una ambición que superaba las oportunidades disponibles en nuestro entorno rural tradicional. Mi padre, Esteban Herrera, había sido más pragmático en su evaluación de mi plan, reconociendo que aunque el viaje involucraría riesgos significativos, las oportunidades económicas limitadas en Puebla prácticamente garantizaban que yo permanecería económicamente dependiente de la familia durante toda mi vida si no tomaba medidas drásticas. Como trabajador de construcción que había luchado durante décadas para sostener a nuestra familia con ingresos inconsistentes, entendía visceralmente las limitaciones del sistema económico mexicano para personas de nuestra clase social, especialmente para mujeres jóvenes sin educación universitaria o conexiones familiares privilegiadas. El cruce de la frontera fue una experiencia que marcó profundamente mi comprensión de la vulnerabilidad y la determinación humana, pero también mi primera lección sobre la importancia de evaluar cuidadosamente en quién confiar durante momentos de máxima vulnerabilidad. Viajé con un grupo de 12 personas, incluyendo 3 otras mujeres jóvenes que, como yo, buscaban oportunidades que simplemente no existían en nuestros lugares de origen. El coyote que organizaba nuestro viaje, un hombre de 40 años llamado Ramón Castillo, había sido recomendado por vecinos en Puebla que habían hecho el viaje exitosamente 2 años antes, pero durante nuestro tiempo juntos en el desierto,
comencé a notar inconsistencias en sus promesas y comportamientos que me hacían cuestionar su confiabilidad. Durante 4 días caminamos por el desierto de Arizona, cargando mochilas pesadas con agua, comida básica y las pocas pertenencias que considerábamos esenciales para comenzar nuestras nuevas vidas. Las temperaturas durante el día alcanzaban niveles que hacían que cada paso fuera una lucha contra el agotamiento físico, mientras que las noches eran tan frías que teníamos que dormir acurrucadas juntas para conservar calor corporal. Cada paso era una negociación entre el miedo y la esperanza, entre la conciencia de los peligros reales que enfrentábamos desde serpientes venenosas hasta patrullas fronterizas, desde deshidratación hasta perderse en terreno desconocido, y la fe ciega en que el futuro que buscábamos valía cualquier riesgo que estuviéramos tomando. Durante el segundo día del viaje, una de las mujeres en nuestro grupo, Teresa Vázquez, de 28 años de Oaxaca, comenzó a mostrar signos preocupantes de agotamiento extremo y deshidratación que requerían atención médica inmediata. Ramón inicialmente insistió en que podía continuar caminando, que solo necesitaba descansar durante 1 hora, que buscar ayuda médica pondría en peligro a todo el grupo. Pero cuando Teresa comenzó a perder conciencia intermitentemente, varias de nosotras nos unimos para insistir en que necesitaba atención profesional inmediatamente, sin importar las consecuencias para el resto del grupo. Este incidente se convirtió en mi primera experiencia directa con la importancia de confiar en mi propio juicio sobre el bienestar de otras personas, incluso cuando figuras de autoridad insistían en cursos de acción que parecían éticamente incorrectos. Ramón eventualmente accedió a contactar a servicios de emergencia para Teresa, pero su resistencia inicial me enseñó que incluso en situaciones donde estaba pagando por servicios, necesitaba mantener mi propia brújula moral y estar dispuesta a desafiar decisiones que ponían en peligro el bienestar humano básico. Teresa fue hospitalizada en Phoenix y eventualmente se recuperó completamente, pero nunca olvidé la lección sobre la importancia de abogar por personas vulnerables, incluso cuando hacerlo creaba complicaciones para planes existentes. Cuando finalmente llegué a Phoenix después de 3 días y medio de caminata por el desierto, estaba físicamente agotada, pero emocionalmente exhilarada por haber completado exitosamente la parte más peligrosa de mi viaje hacia una nueva vida. La ciudad se extendía ante mí como un territorio inexplorado, lleno de posibilidades infinitas, con rascacielos que brillaban bajo el sol del desierto, carreteras que se extendían hacia todos los horizontes y una sensación general de movimiento y oportunidad que contrastaba dramáticamente con la quietud rural de mi pueblo natal. Mi inglés era muy básico, limitado a frases que había memorizado de libros de texto gastados y programas de televisión ocasionales. Mi comprensión del sistema estadounidense era fragmentaria y basada principalmente en historias de segunda mano de otros emigrantes. Mis recursos financieros eran limitados a los $800 que había logrado ahorrar durante 3 años de trabajo intensivo. Pero tenía algo que consideraba más valioso que cualquiera de estas deficiencias materiales: una determinación inquebrantable de construir una vida próspera e independiente, sin importar cuánto tiempo, esfuerzo o sacrificio personal requiriera alcanzar esos objetivos. Esta determinación había sido forjada durante años de observar las limitaciones que el sistema económico mexicano
imponía sobre mujeres de mi clase social. Años de ver a mujeres inteligentes y trabajadoras de mi comunidad resignadas a vidas de dependencia económica y oportunidades limitadas simplemente debido a las circunstancias de su nacimiento. Había decidido que prefería enfrentar la incertidumbre y los desafíos de construir una vida en un país desconocido antes que aceptar las limitaciones predeterminadas que mi entorno original ofrecía. Los primeros meses en Phoenix fueron una montaña rusa constante de pequeños triunfos y desafíos abrumadores que me enseñaron lecciones fundamentales sobre adaptación cultural, supervivencia económica y la importancia de construir redes de apoyo en entornos donde inicialmente no conocía a nadie. Conseguí alojamiento temporal en una casa habitada por 8 otros inmigrantes recientes, una situación que ofrecía seguridad básica y costos de vivienda manejables, pero que también me expuso a dinámicas interpersonales complejas y ocasionalmente conflictivas entre personas que estaban todas navegando sus propios procesos de adaptación y supervivencia. Mi primera experiencia laboral fue en una empresa de limpieza comercial propiedad de una familia mexicano-estadounidense que había emigrado 15 años antes y que había construido un negocio próspero proporcionando servicios de limpieza a oficinas corporativas, edificios gubernamentales e instalaciones médicas en toda el área metropolitana de Phoenix. Elena Morales, la propietaria de 40 años, se convirtió en mi primera mentora estadounidense, enseñándome no solo las habilidades técnicas necesarias para el trabajo de limpieza profesional, sino también lecciones fundamentales sobre navegación del sistema laboral estadounidense, derechos básicos de trabajadores y estrategias para el crecimiento profesional gradual dentro de industrias accesibles para inmigrantes recientes. Elena había notado mi determinación para aprender inglés rápidamente, mi disposición a trabajar turnos adicionales cuando era necesario y mi atención cuidadosa a detalles de calidad que diferenciaban el trabajo profesional del trabajo simplemente adecuado. Después de 3 meses de trabajo nocturno limpiando oficinas, me ofreció oportunidades durante turnos diurnos que me permitían interactuar con empleados estadounidenses, practicar mi inglés en contextos profesionales y observar cómo funcionaban diferentes tipos de negocios desde una perspectiva interna que la mayoría de la gente nunca tiene oportunidad de experimentar. Trabajar en oficinas corporativas durante el día me proporcionó una educación informal pero invaluable sobre cultura empresarial estadounidense, estructuras organizacionales, comunicación profesional y dinámicas de poder que operaban dentro de entornos laborales de cuello blanco. Observaba cómo los empleados interactuaban entre sí, cómo se tomaban decisiones, cómo se resolvían conflictos, cómo se presentaban ideas, cómo se negociaban promociones y aumentos salariales. Esta exposición me dio perspectiva sobre mundos profesionales que inicialmente habían parecido completamente inaccesibles, pero que gradualmente comencé a ver como territorios que eventualmente podría navegar si desarrollaba las habilidades y conocimientos apropiados. Durante mis descansos y tiempo libre, leía vorazmente cualquier material en inglés que podía encontrar, periódicos desechados, revistas en salas de espera, manuales de entrenamiento abandonados, informes corporativos en la basura, tratando de absorber tanto vocabulario técnico como comprensión cultural sobre cómo funcionaba el sistema estadounidense. También comencé a asistir a clases nocturnas de inglés como segundo idioma en el centro comunitario local,
donde conocí a otros inmigrantes de diversos países que compartían determinaciones similares para mejorar sus circunstancias a través de educación autodidacta y trabajo duro persistente. Fue durante mi segundo año en Phoenix, mientras asistía a estas clases de inglés, cuando conocí a Estrella Moreno, la mujer que se convertiría en mi mejor amiga durante los siguientes 15 años y eventualmente en la arquitecta de mi destrucción más profunda. Estrella tenía 30 años cuando nos conocimos, 5 años mayor que yo, y había llegado a Estados Unidos 5 años antes desde Guadalajara, Jalisco. Era una mujer físicamente llamativa, con cabello negro largo y brillante, que mantenía siempre perfectamente peinado, ojos expresivos que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente notaba, y una personalidad magnética que atraía inmediatamente la atención y admiración de cualquiera que estuviera en su presencia durante más de unos pocos minutos. Estrella había logrado establecerse en Phoenix de manera más rápida y aparentemente más exitosa que la mayoría de otros inmigrantes que conocía, una realización que inicialmente me inspiraba, pero que eventualmente aprendería a interpretar como evidencia de habilidades para la manipulación que yo no había reconocido durante nuestros primeros años de amistad. Trabajaba como asistente administrativa en una oficina de bienes raíces establecida, un trabajo que requería interacción constante con clientes estadounidenses, manejo de documentos legales complejos y coordinación de transacciones financieras significativas. Su inglés era notablemente fluido para alguien que había estado en el país solo 5 años. Hablaba con confianza sobre temas técnicos relacionados con bienes raíces, finanzas y regulaciones gubernamentales, y parecía navegar el sistema estadounidense con una seguridad que yo admiraba profundamente y aspiraba a desarrollar. Desde nuestro primer encuentro en la clase de inglés, Estrella mostró un interés aparentemente genuino en mi historia personal, mis ambiciones profesionales y mis luchas cotidianas para adaptarme al sistema estadounidense, mientras mantenía conexión con mis valores y tradiciones mexicanas. Me invitaba regularmente a su apartamento para cenas elaboradas, donde cocinaba platillos mexicanos tradicionales que me recordaban vívidamente a las comidas familiares de mi infancia en Puebla, pero también experimentaba con recetas estadounidenses que había aprendido de sus compañeras de trabajo estadounidenses, creando fusiones culinarias que simbolizaban el tipo de integración cultural exitosa que yo esperaba lograr eventualmente. Durante estas cenas, que gradualmente se convirtieron en tradiciones semanales que ambas esperábamos con anticipación genuina, conversábamos durante horas sobre temas que iban desde nuestros sueños más ambiciosos hasta nuestros miedos más profundos sobre el futuro. Estrella parecía especialmente interesada en escuchar sobre mis aspiraciones empresariales, mi deseo eventual de poseer propiedades inmobiliarias, mis planes para traer a miembros de mi familia desde México una vez que hubiera establecido estabilidad económica suficiente y mis estrategias para eventualmente obtener estatus legal permanente en Estados Unidos. Interpretaba su interés como evidencia de una amistad genuina basada en valores compartidos y aspiraciones similares, sin comprender que estaba proporcionando información que eventualmente sería catalogada y usada estratégicamente contra mí. Estrella también compartía conmigo detalles aparentemente íntimos sobre su propia vida, incluyendo historias sobre relaciones románticas complicadas, desafíos en su trabajo, preocupaciones sobre miembros de su familia en México y sus propios sueños de prosperidad económica y estabilidad a largo plazo.
Esta reciprocidad en el intercambio de información personal me hacía sentir como si estuviéramos desarrollando el tipo de amistad íntima y mutuamente solidaria que había extrañado desde que había dejado México. La confianza que parecía depositar en mí al compartir sus vulnerabilidades me inspiraba a ser igualmente abierta y honesta sobre aspectos de mi vida que normalmente mantenía privados, debido a las inseguridades sobre mi estatus migratorio y mi situación económica precaria. Durante los primeros 3 años de nuestra amistad, Estrella fue genuinamente una influencia positiva en mi vida, proporcionando apoyo emocional, consejos prácticos y conexiones sociales que aceleraron significativamente mi proceso de adaptación cultural y crecimiento profesional. Me ayudó a conseguir un trabajo mejor pagado en la oficina de bienes raíces donde ella trabajaba, una oportunidad que me expuso a aspectos del mercado inmobiliario estadounidense que eventualmente se convertirían en la base de mis propias inversiones y éxito empresarial. Me enseñó estrategias específicas para mejorar mi inglés más rápidamente, incluyendo técnicas de pronunciación, expansión de vocabulario técnico y comprensión de modismos culturales que me ayudaron a comunicarme más efectivamente en contextos profesionales. Estrella también me acompañaba a eventos sociales donde pude conocer a otras personas que eventualmente se convirtieron en contactos profesionales valiosos, incluidos otros empleados de bienes raíces, contratistas de construcción, agentes de seguros y pequeños empresarios que operaban dentro de la economía local. Su disposición a incluirme en su círculo social existente me proporcionó acceso a redes profesionales que habrían tomado años desarrollar por mi cuenta, y su presencia como amiga establecida me daba credibilidad social que facilitaba la construcción de nuevas relaciones comerciales y personales. Pero lo que más valoraba de nuestra amistad durante esos primeros años era la sensación profunda de que finalmente tenía una hermana elegida, alguien que entendía mi experiencia migratoria desde adentro porque había navegado desafíos similares, alguien con quien podía ser completamente auténtica, sin temer juicios sobre mi acento, mis orígenes rurales, mis inseguridades sobre adaptación cultural o mis ambiciones que algunos podrían considerar excesivas para una mujer inmigrante de mi trasfondo. Estrella conocía todos mis secretos más íntimos, todas mis vulnerabilidades emocionales más profundas, todas mis aspiraciones más ambiciosas, y yo creía honestamente que compartía los suyos conmigo con la misma transparencia y confianza mutua. Esta intimidad emocional se sentía como un tesoro raro y precioso, especialmente en un contexto donde la mayoría de mis otras relaciones eran necesariamente más superficiales o transaccionales debido a barreras lingüísticas, diferencias culturales o simplemente la naturaleza práctica de interacciones cotidianas con compañeros de trabajo, propietarios, comerciantes y conocidos casuales. Con Estrella podía discutir no solo eventos diarios, sino también reflexiones filosóficas sobre identidad, ambición, lealtad familiar, adaptación cultural y los desafíos emocionales complejos de construir una vida nueva, mientras mantenía conexiones significativas con orígenes familiares y culturales. Durante mi 4º año en Phoenix, comencé a hacer progreso económico más significativo como resultado de la combinación de trabajo duro sostenido, decisiones financieras cada vez más sofisticadas y oportunidades que había identificado a través de mi exposición al mercado inmobiliario local. Mi trabajo en la oficina de bienes raíces me había proporcionado educación práctica sobre cómo funcionaba el mercado de propiedades en Arizona, incluyendo patrones de precios,
tendencias de desarrollo, factores que influían en valores de propiedades y oportunidades para inversores con capital limitado, pero disposición para asumir trabajo físico intensivo. Había identificado una estrategia de inversión que aprovechaba mis habilidades manuales, mi disponibilidad para trabajar durante fines de semana y tardes y mi comprensión creciente del mercado local. Comprar casas pequeñas en barrios en transición que necesitaban renovaciones significativas, pero que tenían potencial de apreciación debido a desarrollos de infraestructura, planificados o cambios demográficos en progreso. Estas propiedades generalmente estaban disponibles a precios muy por debajo del valor del mercado, precisamente porque requerían cantidades sustanciales de trabajo que la mayoría de compradores no estaban dispuestos o capaces de realizar personalmente. Mi primera inversión inmobiliaria fue una casa de 2 habitaciones en un barrio del oeste de Phoenix que había sido parcialmente dañada por un incendio menor en la cocina. El propietario estaba motivado a vender rápidamente y había aceptado mi oferta de $18,000, una cantidad que representaba prácticamente todos mis ahorros acumulados durante 4 años de trabajo intensivo y vida frugal. La casa necesitaba renovación completa de la cocina, reparación de daños de humo en todo el interior, actualización del sistema eléctrico y mejoras cosméticas generales, pero la estructura básica era sólida y la ubicación tenía potencial debido a un proyecto de desarrollo comercial planificado a 3 millas de distancia. Durante los siguientes 6 meses trabajé en renovar esta casa durante cada momento libre que tenía, aprendiendo habilidades de construcción básicas a través de manuales, videos educativos, consultas con contratistas experimentados y prueba y error persistente. Estrella había sido increíblemente solidaria durante todo este proceso, ayudándome con trabajo físico durante los fines de semana, trayendo comida para sostenerme durante sesiones de trabajo largas, ofreciendo consejos sobre decisiones de diseño y decoración y proporcionando apoyo emocional durante momentos de frustración, cuando proyectos resultaban más complicados o costosos de lo que había anticipado inicialmente. Su apoyo durante mi primera experiencia de renovación inmobiliaria había fortalecido significativamente nuestra amistad, creando memorias compartidas de logro conjunto y demostrándome que estaba genuinamente invertida en mi éxito personal. Cuando finalmente completé la renovación y vendí la casa por $32,000, una ganancia neta de aproximadamente $8,000 después de costos de materiales y renovación, Estrella celebró mi éxito como si fuera el suyo propio, organizando una cena especial y expresando orgullo genuino por lo que había logrado a través de trabajo duro y visión empresarial. Esta primera experiencia exitosa con inversión inmobiliaria me proporcionó tanto capital adicional para proyectos futuros como confianza en mi capacidad de identificar oportunidades, ejecutar renovaciones efectivas y generar retornos significativos sobre inversiones relativamente pequeñas. También me enseñó lecciones valiosas sobre gestión de proyectos, evaluación de riesgos, negociación con contratistas y navegación de regulaciones municipales relacionadas con permisos de construcción e inspecciones de seguridad. Durante los siguientes 3 años, repetí esta estrategia con 5 propiedades adicionales, cada una enseñándome nuevas habilidades y proporcionando ganancias que me permitieron asumir proyectos progresivamente más ambiciosos. Mi séptima propiedad fue una casa de 3 habitaciones que decidí mantener como propiedad de alquiler en lugar de venderla inmediatamente,
una decisión que me proporcionó flujo de ingresos pasivos mensuales, además de apreciación potencial a largo plazo. Esta transición hacia ser propietaria de bienes raíces, además de renovadora, representó un paso significativo hacia la independencia económica genuina y la construcción de riqueza generacional que había visualizado durante mis primeros años en Estados Unidos. Estrella había observado mi progreso económico durante todos estos años, con lo que yo interpretaba consistentemente como orgullo genuino de amiga íntima, celebrando cada compra exitosa, cada renovación completada, cada ganancia financiera significativa. Continuaba ayudándome con proyectos de renovación durante los fines de semana, trayendo comida para contratistas que trabajaban en mis propiedades, acompañándome a subastas inmobiliarias donde yo buscaba nuevas oportunidades de inversión y proporcionando apoyo emocional durante periodos de estrés financiero o incertidumbre sobre decisiones de inversión complejas. Su apoyo parecía genuino y generoso, basado en amistad auténtica y valores compartidos sobre la importancia del trabajo duro, la ambición personal y la construcción de seguridad económica a través de decisiones financieras inteligentes. Yo me sentía profundamente agradecida de tener una amiga que no solo entendía mis aspiraciones empresariales, sino que también estaba dispuesta a invertir su propio tiempo y energía en ayudarme a alcanzar esos objetivos. Esta gratitud se combinaba con un sentido de obligación recíproca de apoyar sus propios sueños y aspiraciones de cualquier manera que fuera posible. Pero lo que no entendía durante todos esos años de aparente camaradería y apoyo mutuo era que Estrella había estado catalogando cuidadosamente cada detalle de mi progreso financiero, cada vulnerabilidad legal o emocional que compartía con ella, cada éxito que me acercaba a los objetivos de independencia y prosperidad que ella también perseguía, pero que no había logrado alcanzar a través de sus propios esfuerzos. Mi progreso creciente, en lugar de inspirar celebración genuina, había comenzado a generar resentimiento y envidia que ella ocultaba cuidadosamente detrás de una fachada de apoyo continuo y amistad aparentemente incondicional. Durante mi 8º año en Phoenix, mi situación económica se había estabilizado lo suficiente para considerar la compra de una casa que sería mi residencia principal permanente en lugar de solo una inversión temporal. Había identificado una propiedad excepcional, una casa de 3 habitaciones en un barrio que estaba experimentando gentrificación gradual, pero que aún ofrecía precios accesibles para compradores que estaban dispuestos a asumir proyectos de renovación significativos. La casa había sido construida en los años 60. Tenía estructura sólida y características arquitectónicas atractivas, pero había sido mal mantenida durante años y necesitaba actualizaciones extensas para alcanzar su potencial completo. La oportunidad de comprar esta casa surgió a través de contactos que había desarrollado durante mis años en el mercado inmobiliario local, específicamente un agente de bienes raíces que conocía mi historial de renovaciones exitosas y que me alertó sobre la propiedad antes de que fuera listada públicamente. El propietario original había fallecido, sus herederos vivían fuera del estado y estaban motivados a vender rápidamente sin invertir tiempo o dinero en preparar la propiedad para el mercado tradicional. Estas circunstancias me permitieron negociar un precio de compra excelente, $45,000 para una propiedad que, una vez renovada, tendría valor de mercado de aproximadamente $80,000.
La decisión de comprar esta casa como mi residencia principal representó un hito emocional significativo, además de un logro financiero concreto. Durante 8 años había vivido en apartamentos pequeños, cuartos compartidos y espacios temporales, siempre con la conciencia de que cualquier estabilidad residencial que tenía podía desaparecer debido a cambios en circunstancias económicas, decisiones de propietarios o complicaciones relacionadas con mi estatus migratorio. La perspectiva de poseer mi propia casa, de tener un espacio que sería permanentemente mío, de poder tomar decisiones sobre decoración, modificaciones y uso sin consultar a nadie más, representaba una forma de seguridad y autonomía que había soñado durante todos mis años de trabajo hacia independencia económica. También representaba una manifestación tangible de que el sueño americano que había visualizado durante mi decisión inicial de emigrar estaba realmente alcanzable a través de trabajo duro persistente, decisiones financieras cuidadosas y determinación inquebrantable de superar obstáculos. La casa sería evidencia física de que era posible para una mujer inmigrante de origen rural mexicano, sin educación universitaria formal, sin conexiones familiares privilegiadas, sin estatus legal inicial, construir prosperidad real y estabilidad duradera en Estados Unidos. El proceso de renovación de mi casa se convirtió en el proyecto más ambicioso y significativo que había emprendido, combinando todas las habilidades técnicas que había desarrollado durante proyectos anteriores con una visión personal sobre cómo quería que mi hogar permanente reflejara tanto mi herencia cultural como mi adaptación exitosa al contexto estadounidense. Planifiqué renovaciones que incluían actualización completa de cocina y baños, refinamiento de pisos de madera original, actualización del sistema eléctrico y plomería, mejoras de eficiencia energética y modificaciones arquitectónicas menores que mejorarían tanto funcionalidad como estética. Estrella había estado muy involucrada en todo el proceso de planificación y ejecución de estas renovaciones, participando en decisiones sobre diseño, ayudándome con trabajo físico durante fines de semana, coordinando con contratistas especializados para aspectos del proyecto que requerían experiencia profesional y proporcionando apoyo emocional durante momentos de estrés cuando proyectos resultaban más complicados o costosos de lo que había anticipado inicialmente. Su nivel de involucramiento había sido tan significativo que comencé a pensar en la casa como un proyecto conjunto, algo que habíamos creado juntas a través de colaboración íntima y visión compartida. Durante los 8 meses que tomó completar la renovación, Estrella prácticamente vivía en mi casa durante los fines de semana, llegando temprano los sábados por la mañana con café y desayuno, trabajando conmigo hasta bien entrada la noche, a veces quedándose a dormir cuando proyectos requerían continuidad durante múltiples días. Esta intimidad doméstica había fortalecido aún más nuestra amistad, creando rutinas compartidas, bromas internas y una sensación de colaboración que se extendía más allá de amistad casual hacia algo que parecía casi familiar en su profundidad e intensidad. Cuando finalmente completé la renovación y me mudé oficialmente a mi casa, organicé una fiesta de inauguración para celebrar tanto el logro personal como para agradecer a todas las personas que habían contribuido al proyecto de diferentes maneras. Estrella fue naturalmente la primera invitada en llegar y la última en irse, aparentemente tan emocionada como yo por lo que habíamos logrado juntas. Durante la fiesta, la presenté a otros invitados como mi hermana del corazón,
y la persona que hizo este sueño posible. Expresiones de gratitud que reflejaban honestamente cuánto valoraba su apoyo y participación durante todo el proceso. Su entusiasmo durante la fiesta de inauguración parecía completamente genuino, expresando orgullo por la transformación que había sido lograda, admiración por la visión y ejecución del proyecto, y felicidad por mi éxito personal en alcanzar un objetivo que había perseguido durante años. Varios otros invitados comentaron sobre la obviamente estrecha amistad entre nosotras, observando cómo trabajábamos naturalmente como equipo, cómo anticipábamos las necesidades de la otra, cómo celebrábamos los logros mutuos con entusiasmo genuino. Pero lo que no sabía durante esa celebración era que Estrella había estado documentando cuidadosamente cada aspecto de mi situación financiera durante todo el proceso de renovación, recopilando información detallada sobre mis ingresos, mis métodos de financiamiento, mis relaciones con contratistas, mis estrategias para obtener materiales a precios favorables y los detalles específicos de cómo había logrado comprar y renovar una propiedad tan valiosa mientras mantenía un perfil relativamente bajo sobre mi estatus migratorio. Durante los meses siguientes a mi mudanza a la casa, comencé a desarrollar una relación romántica seria con Carlos Mendoza, un hombre colombiano de 40 años que había emigrado a Estados Unidos 10 años antes y que había logrado obtener su residencia permanente a través de un proceso laboral complejo y prolongado. Carlos trabajaba como supervisor de construcción para una empresa establecida que se especializaba en proyectos comerciales y residenciales de alto nivel, una posición que le había proporcionado tanto estabilidad económica como conocimiento técnico extenso sobre regulaciones de construcción, códigos municipales y mejores prácticas para proyectos de renovación. Había conocido a Carlos a través de conexiones profesionales relacionadas con mis proyectos de renovación, específicamente cuando necesité consultoría especializada sobre modificaciones estructurales que requerían permisos municipales e inspecciones profesionales. Su experiencia técnica se complementaba con una personalidad genuinamente amable y solidaria, una comprensión visceral de los desafíos de adaptación migratoria y valores familiares tradicionales que resonaban con mi propio trasfondo cultural. Durante nuestras primeras interacciones profesionales, había quedado impresionada por su integridad, su disposición a proporcionar consejos honestos incluso cuando no beneficiaban sus propios intereses económicos, y su respeto genuino por mi ambición empresarial y mi capacidad técnica. Nuestra transición de relación profesional a personal había sido gradual y natural, desarrollándose a través de conversaciones largas durante descansos de trabajo, cenas casuales después de completar proyectos y actividades sociales compartidas con círculos mutuos de amigos y colegas. Carlos entendía íntimamente las complejidades emocionales y prácticas de vivir con estatus migratorio incierto porque había navegado desafíos similares durante sus primeros años en Estados Unidos, y su experiencia eventual obteniendo residencia permanente le proporcionaba perspectiva valiosa sobre opciones legales y estrategias que podrían ser relevantes para mi propia situación. Durante nuestro primer año de relación, Carlos y yo habíamos desarrollado una conexión profunda basada en valores compartidos, ambiciones complementarias y apoyo mutuo para nuestros respectivos objetivos profesionales y personales. Él admiraba mi determinación empresarial y mi capacidad de construir un negocio próspero a partir de recursos limitados, mientras yo respetaba su integridad profesional,
su compromiso con calidad artesanal y su lealtad hacia familia extendida en Colombia. Nuestra relación proporcionaba estabilidad emocional y compañerismo que había extrañado durante años de enfocarme intensamente en supervivencia económica y crecimiento profesional. Carlos había comenzado a pasar tiempo significativo en mi casa, ayudando con proyectos de mantenimiento y mejoras menores, conociendo a mis amigos y colegas, integrándose gradualmente en mi vida social y profesional de maneras que sugerían potencial para compromiso a largo plazo. Durante conversaciones sobre nuestro futuro juntos, habíamos discutido la posibilidad del matrimonio no solo como expresión de nuestro amor mutuo, sino también como estrategia práctica para regularizar mi situación migratoria a través del proceso de ajuste de estatus que está disponible para cónyuges de residentes permanentes legales. Estas discusiones sobre matrimonio e inmigración eran simultáneamente emocionantes y aterrorizantes, representando la posibilidad de alcanzar finalmente seguridad legal completa que me permitiría vivir sin la ansiedad constante de fondo que había caracterizado todos mis años como inmigrante indocumentada. Carlos estaba genuinamente dispuesto a ayudarme a navegar el proceso de obtener residencia a través del matrimonio, pero ambos queríamos asegurarnos de que nuestra relación fuera lo suficientemente sólida emocionalmente para soportar las presiones adicionales que vendrían con escrutinio gubernamental, entrevistas invasivas y la documentación extensiva requerida para probar la autenticidad de nuestro matrimonio. Habíamos decidido vivir juntos durante un periodo de prueba de 1 año antes de comprometernos oficialmente con matrimonio e iniciar el proceso de inmigración, un plan que nos permitiría evaluar nuestra compatibilidad bajo circunstancias domésticas realistas mientras desarrollábamos la historia compartida y la documentación conjunta que fortalecerían nuestra eventual petición de inmigración. Esta decisión de vivir juntos también representaba un paso significativo en mi desarrollo personal hacia intimidad emocional genuina después de años de enfocarme principalmente en supervivencia y éxito profesional. Estrella había conocido a Carlos durante varias ocasiones sociales y aparentemente lo aprobaba como pareja romántica apropiada para mí, expresando admiración por su estabilidad profesional, su trato respetuoso hacia mí y su comprensión de los desafíos migratorios que yo había enfrentado durante años. Sin embargo, durante conversaciones privadas conmigo, ocasionalmente hacía comentarios que parecían diseñados para sembrar dudas sutiles sobre nuestra relación o sobre sus motivos para querer ayudarme con mi situación migratoria. Me sugería que debía ser cuidadosa sobre depender demasiado de cualquier otra persona para resolver mi situación legal, que los hombres a veces prometían ayuda que no podían o no querían proporcionar una vez que las circunstancias cambiaban, que era importante mantener mi independencia económica sin importar lo que pasara en mi relación romántica. También hacía observaciones sobre cómo mi éxito financiero creciente podría estar atrayendo atención de personas que estaban más interesadas en mi prosperidad que en mi persona, sugiriendo que debía evaluar cuidadosamente las motivaciones de cualquiera que mostrara interés romántico en mí durante este periodo de estabilidad económica creciente. Inicialmente interpretaba estos comentarios como manifestaciones de preocupación genuina de amiga íntima, advertencias bien intencionadas basadas en su propia experiencia observando relaciones entre mujeres inmigrantes y hombres que prometían ayuda con cuestiones legales.
Su preocupación parecía consistente con el papel protector que había asumido durante nuestros años de amistad, y yo apreciaba que alguien cercano a mí estuviera vigilante sobre mi bienestar emocional y práctico durante un periodo de cambios significativos en mi vida personal. Pero gradualmente comencé a notar que sus comentarios sobre Carlos se estaban volviendo más frecuentes y más críticos, enfocándose en aspectos de nuestra relación que parecían funcionar bien y que me proporcionaban felicidad genuina. Comenzó a cuestionar si él realmente entendía las complejidades de mi situación migratoria, si sus promesas sobre ayudarme con el proceso legal eran realistas dadas las políticas cambiantes de inmigración, si yo estaba arriesgando demasiado de mi independencia al considerar matrimonio como solución a mis desafíos legales. Sus críticas también se extendían a aspectos más personales de nuestra relación, sugiriendo que Carlos parecía demasiado interesado en detalles de mi situación financiera, que hacía preguntas sobre mis propiedades e inversiones que podrían indicar motivos materialistas, que su cronología para matrimonio parecía convenientemente coincidir con el período cuando yo había alcanzado mayor estabilidad económica. Estas observaciones me confundían porque contradecían mi propia experiencia de Carlos como alguien genuinamente cariñoso y solidario, alguien cuyo interés en mi bienestar parecía auténtico en lugar de calculado. La tensión entre mis propias percepciones positivas de mi relación con Carlos y las preocupaciones crecientes que Estrella expresaba creó un periodo de incertidumbre y autoduda que comenzó a afectar mi capacidad de disfrutar completamente la felicidad que había encontrado con él. Comencé a reconsiderar interpretaciones de conversaciones, a analizar su comportamiento buscando señales de las banderas rojas que Estrella había sugerido, a sentir ansiedad sobre si yo estaba siendo ingenua o demasiado confiada sobre sus motivaciones. Esta dinámica también comenzó a crear tensión dentro de mi amistad con Estrella, porque yo cada vez más sentía como si ella estuviera tratando de sabotear una relación que había sido consistentemente positiva y solidaria para mí. Cuando traté de discutir estos sentimientos con ella, respondió que ella solo quería protegerme, que había visto a demasiadas mujeres inmigrantes aprovechadas por hombres que prometían ayuda que nunca se materializaba, que mi éxito me había convertido en blanco para personas con intenciones cuestionables. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando Estrella comenzó a hacer sugerencias más directas sobre cambios que yo debería considerar en mi estilo de vida y situación de vivienda. Me dijo que mi nivel de prosperidad podría estar generando preguntas sobre cómo una persona sin documentos legales había logrado adquirir propiedad tan valiosa y mantener tal éxito financiero obvio. Me sugirió que podría ser más seguro para mí vender mi casa y mudarme a algo menos conspicuo, menos visible, que atrajera menos atención de vecinos, funcionarios gubernamentales o cualquier otra persona que pudiera volverse curiosa sobre mis circunstancias. Estas sugerencias me parecían completamente contraproducentes y basadas en miedos que parecían irracionales en lugar de análisis realista de riesgos reales que yo enfrentaba. Mi casa estaba en un barrio donde muchos residentes eran inmigrantes de varios países, donde la propiedad inmobiliaria por personas de diferentes trasfondos era normal, donde mi presencia no generaba ninguna curiosidad o sospecha obvia. Yo había sido cuidadosa de mantener toda la documentación requerida relacionada con mis compras de propiedades, pagar todos los impuestos aplicables, seguir todas las regulaciones relacionadas con renovaciones y mejoras. Mi éxito financiero había sido construido gradualmente durante años
a través de trabajo legítimo y decisiones de inversión inteligentes, no a través de actividades que pudieran considerarse cuestionables o ilegales. Pero Estrella persistía en sugerir que yo estaba tomando riesgos innecesarios al mantener tal éxito visible que yo debería considerar reducir mi perfil hasta que hubiera resuelto mi situación de inmigración, que sería prudente liquidar algunos activos y mantener más capital líquido que pudiera moverse rápidamente si las circunstancias requerían reubicación rápida. Incluso se ofreció a ayudarme a encontrar compradores para mis propiedades de alquiler. Si yo decidía que venderlas, mejoraría mi seguridad y reduciría mi vulnerabilidad. En ese momento comencé a darme cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra amistad, aunque yo todavía no podía imaginar la extensión de la traición que ella estaba planificando o comprender cuán profundamente su aparente preocupación por mi bienestar estaba motivada por su propia agenda oculta en lugar de por cuidado genuino por mi bienestar. Durante los meses que siguieron, la tensión entre Estrella y yo se intensificó gradualmente, manifestándose en conversaciones que se volvieron cada vez más incómodas, silencios que se sentían tensos y una sensación general de que estábamos navegando conflictos no expresados que ninguna de nosotras parecía dispuesta a abordar directamente. Yo traté de mantener la normalidad de nuestra amistad continuando invitándola a cenas, incluyéndola en actividades sociales, buscando su consejo sobre decisiones importantes, pero ella parecía emocionalmente distante y crítica de maneras que me confundían y me lastimaban profundamente. Carlos había comenzado a expresar preocupaciones sobre la dinámica entre Estrella y yo, observando que ella parecía resentir nuestra felicidad juntos y que sus comentarios sobre nuestra relación se habían vuelto consistentemente negativos y socavadores. Me sugirió que tal vez yo necesitaba reevaluar cuánta información personal compartía con Estrella, especialmente considerando mi estatus migratorio vulnerable y el potencial para que esa información fuera usada contra mí si nuestra amistad alguna vez se deteriorara significativamente. Inicialmente, resistí estas sugerencias porque valoraba profundamente mi amistad con Estrella y no quería creer que ella pudiera representar algún tipo de riesgo para mi seguridad o bienestar. Nuestra amistad había sido una fuente tan importante de apoyo y estabilidad durante mis años de adaptación que la idea de cuestionar su lealtad o motivos se sentía como traicionar algo sagrado. Pero gradualmente comencé a reconocer que las observaciones de Carlos tenían mérito, que tal vez mi apego emocional a nuestra historia juntas me estaba impidiendo ver cambios en el comportamiento de Estrella que deberían preocuparme. La situación llegó a un punto crítico cuando Carlos y yo finalmente decidimos comprometernos oficialmente y comenzar el proceso de solicitar mi cambio de estatus a través del matrimonio. Era una decisión que habíamos considerado cuidadosamente durante meses, basada tanto en nuestro amor genuino, el uno por el otro, como en análisis práctico de nuestras opciones para construir un futuro estable juntos. Habíamos consultado con un abogado de inmigración, habíamos recopilado toda la documentación necesaria y habíamos desarrollado una estrategia legal que parecía tener buenas perspectivas de éxito dadas nuestras circunstancias y la fortaleza de nuestra relación. Cuando le conté a Estrella sobre nuestros planes de compromiso y nuestra intención de iniciar el proceso de inmigración, su reacción fue mucho más negativa de lo que había anticipado. Me advirtió que el proceso sería más complicado de lo que yo creía,
que las autoridades de inmigración podrían investigar exhaustivamente mi historial financiero, que mis propiedades inmobiliarias podrían generar preguntas sobre cómo había adquirido tanto dinero sin estatus legal. Sus advertencias parecían diseñadas para desanimarme de proceder con nuestros planes, pero yo las interpreté como preocupaciones exageradas basadas en su propia ansiedad sobre temas de inmigración, en lugar de evaluación realista de riesgos reales. También intensificó su crítica de Carlos, sugiriendo que su cronología para matrimonio parecía sospechosamente conveniente ahora que yo había logrado mayor estabilidad económica, que su interés en ayudarme con inmigración podría estar motivado más por acceso a mis activos que por amor genuino. Estas acusaciones se sentían particularmente injustas porque Carlos había demostrado consistentemente integridad y cuidado genuino por mi bienestar. Nunca me había pedido apoyo financiero o acceso a mis propiedades y había sido transparentemente honesto sobre todos los aspectos de nuestra relación desde el principio. Pero lo que más me perturbó fue la insistencia creciente de Estrella de que yo debería considerar cambios radicales en mi estilo de vida y situación financiera antes de proceder con cualquier petición de inmigración. Argumentó que tener tal prosperidad visible mientras carecía de documentación legal creaba vulnerabilidades que podrían perjudicar no solo mi propio futuro, sino también potencialmente crear problemas para otros inmigrantes indocumentados en la comunidad. Su razonamiento parecía sugerir que el éxito mismo era de alguna manera inapropiado o peligroso para personas en mi situación. Estas conversaciones crearon estrés significativo para mí porque desafiaron mi comprensión de lo que había trabajado tan duro para lograr. Todo el sacrificio que había invertido durante 8 años construyendo estabilidad financiera de repente estaba siendo remarcado como comportamiento imprudente que me ponía en riesgo en lugar de como evidencia de mi capacidad y determinación. La perspectiva de Estrella me hizo cuestionar si mi orgullo en mis logros me estaba cegando a peligros reales que una amiga más experimentada podía ver claramente. Pero lo que yo no entendía era que Estrella no estaba tratando de protegerme del escrutinio gubernamental, sino que en realidad estaba plantando semillas para el escrutinio que ella misma estaba planeando iniciar. 3 semanas después de anunciarle mis planes de compromiso a Estrella, recibí una visita inesperada de 2 agentes de ICE que llegaron a mi casa con una orden de investigación basada en una denuncia anónima sobre actividades financieras sospechosas por parte de una persona sin autorización legal para residir en Estados Unidos. Los agentes fueron profesionales pero firmes, explicando que habían recibido información detallada sobre mis propiedades, mis ingresos y mi estatus migratorio, y que estaban autorizados a investigar la legitimidad de mis actividades económicas. La denuncia había incluido detalles específicos sobre mis finanzas que solo alguien muy cercano a mí podría haber conocido información sobre conversaciones privadas que había tenido sobre mi situación migratoria, referencias a planes específicos que había discutido sobre mi futuro con Carlos, incluso detalles sobre costos de renovación y márgenes de ganancia de propiedades que había comprado y vendido durante varios años. Era obvio que la información había venido de alguien en mi círculo íntimo, pero mi mente se resistía a aceptar la conclusión lógica sobre quién podría haber proporcionado tal inteligencia comprensiva y dañina a las autoridades federales. Durante las siguientes 4 horas, los agentes revisaron exhaustivamente todos mis documentos financieros. Fotografiaron cada habitación de mi casa,
Me hicieron preguntas detalladas sobre cómo había adquirido el dinero para comprar y renovar la propiedad, y me informaron que mi caso sería referido a un fiscal federal para posibles cargos relacionados con evasión fiscal y violaciones de leyes de inmigración. Me explicaron que tenía derecho a un abogado, que cualquier cosa que dijera podría ser usada en mi contra y que debía presentarme en la oficina de inmigración dentro de 72 horas para una entrevista formal. Cuando los agentes finalmente se fueron, permanecí sentada en mi sala de estar, rodeada por la evidencia de años de trabajo duro y planificación cuidadosa, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La naturaleza detallada de la denuncia, combinada con su momento justo semanas después de confiar mis planes de compromiso a Estrella, creó una conclusión ineludible que yo aún no quería aceptar. Pero mientras revisaba conversaciones que habíamos tenido durante meses recientes, recordando sus preguntas sobre mis finanzas, sus sugerencias sobre reducir mi perfil, sus críticas de Carlos y nuestra relación, un patrón comenzó a emerger que era demasiado claro para ignorar por más tiempo. Durante los 2 días siguientes, traté desesperadamente de contactar a Estrella para contarle lo que había pasado y pedirle su apoyo durante esta crisis, pero ella no respondía a mis llamadas telefónicas ni a mis mensajes de texto. Su silencio me preocupaba porque sabía que si nuestras posiciones hubieran estado invertidas, yo habría estado inmediatamente disponible para apoyarla de cualquier manera posible. Finalmente decidí ir directamente a su apartamento para hablar con ella en persona, necesitando tanto su apoyo emocional como su perspectiva sobre cómo navegar la situación legal que enfrentaba. Cuando llegué a su apartamento, encontré a Estrella empacando sus pertenencias en cajas de cartón. Me explicó que había decidido mudarse a una casa más grande que había conseguido a un precio excelente, una oportunidad que no podía rechazar. Cuando le pregunté sobre los detalles de su nueva casa, describió una propiedad que sonaba notablemente similar a la mía. 3 habitaciones, en el mismo barrio, recientemente renovada, con características que parecían casi idénticas a mi propio hogar. Una sensación fría de comprensión comenzó a crecer en mi estómago mientras escuchaba su descripción. Fue entonces cuando Estrella me informó casualmente que mi casa había sido incluida en una subasta gubernamental debido a mi situación legal y que ella había decidido hacer una oferta porque conocía la propiedad muy bien y sabía que sería una buena inversión. Me explicó esto como si fuera una coincidencia afortunada, como si no hubiera conexión entre mi crisis legal y su oportunidad inmobiliaria, como si fuera completamente natural que mi mejor amiga comprara mi casa en una subasta gubernamental mientras yo enfrentaba deportación. En ese momento, la realidad completa de su traición se cristalizó en mi mente con una claridad devastadora, y comprendí que había sido víctima de una manipulación cuidadosamente planificada que había durado años. Estrella había pasado 15 años cultivando mi confianza, recopilando información sobre mis vulnerabilidades, posicionándose como mi confidente más íntima, todo mientras planificaba silenciosamente cómo podría beneficiarse de mi eventual destrucción. Había usado cada secreto que le había compartido, cada inseguridad que le había confiado, cada detalle sobre mi situación financiera y legal como munición en una campaña prolongada para posicionarse para tomar control de los activos que yo había construido a través de años de trabajo duro. Su denuncia a las autoridades de inmigración no había sido motivada por principios legales o preocupaciones sobre el cumplimiento de la ley, sino por envidia pura y codicia calculada. Había visto mi creciente éxito no como motivo de celebración para una amiga querida,
sino como una oportunidad que ella merecía más que yo, una injusticia que necesitaba corregir redistribuyendo mis logros hacia ella. Mi casa, mi estabilidad, mi futuro con Carlos, todo había sido visto por ella como recursos que estaban siendo desperdiciados en mí y que serían mejor utilizados por alguien que los apreciaría más. La confrontación que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas y reveladoras de mi vida. Cuando le pregunté directamente si ella había sido la fuente de la denuncia anónima, Estrella no lo negó, sino que me explicó racionalmente por qué había tomado esa decisión. Me dijo que yo había estado viviendo por encima de mis medios considerando mi estatus legal, que mi éxito económico era insostenible e irresponsable, que alguien tenía que hacer algo antes de que yo causara problemas para toda la comunidad inmigrante con mis actividades llamativas. Me explicó que su decisión había sido difícil pero necesaria, que había tratado de advertirme múltiples veces sobre los riesgos que estaba tomando, que yo había elegido ignorar sus consejos sabios. Según su narrativa, ella era la amiga responsable que había tratado de salvarme de mi propia imprudencia, y mi arresto era la consecuencia inevitable de decisiones irresponsables que yo había tomado a pesar de sus advertencias. Su capacidad de reinterpretar su traición como un acto de amistad me mostró una habilidad para la manipulación psicológica que era tanto impresionante como aterradora. Pero lo más chocante era su evidente falta de remordimiento genuino por lo que había hecho. Hablaba sobre arruinar mi vida y robar mi casa con la misma casualidad con la que habría discutido el clima, como si fuera un evento menor, sin implicaciones emocionales significativas. Cuando le pregunté cómo podía traicionar a alguien que la había amado como a una hermana durante 15 años, me respondió que los negocios son los negocios y que yo no debería tomarlo personalmente. En ese momento, comprendí que la persona que había considerado mi mejor amiga durante década y media nunca había existido realmente, que había sido una construcción cuidadosamente mantenida diseñada para obtener acceso a información y oportunidades que eventualmente serían usadas contra mí. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, navegando simultáneamente un proceso de deportación complejo, la pérdida de mi casa y la mayoría de mis activos, el fin de mi relación con Carlos y el trauma emocional profundo de haber sido traicionada por la persona en quien más había confiado. El centro de detención de inmigración donde pasé 3 meses fue una experiencia deshumanizante que me forzó a confrontar la realidad de mi vulnerabilidad legal, pero también se convirtió en un lugar donde conocí a otras mujeres que habían experimentado traiciones similares por parte de personas cercanas. María del Pilar, una mujer de 50 años de Ecuador, había sido reportada por su propia prima después de una disputa sobre el cuidado de su madre anciana. Carmen Rosa, de 38 años de Guatemala, había sido denunciada por su comadre después de que ella rechazara prestarle dinero para un negocio dudoso. Leticia Esperanza, de 42 años de Honduras, había sido traicionada por su mejor amiga después de que ella empezara a salir con un hombre que su amiga también quería. Cada historia seguía un patrón similar, años de amistad aparentemente genuina, seguidos por traición calculada, motivada por envidia, resentimiento o codicia. Escuchar estas historias me ayudó a entender que mi experiencia no era única, que había patrones reconocibles en cómo ciertas personas cultivaban relaciones íntimas específicamente para posicionarse para eventualmente explotar o traicionar. También me ayudó a procesar mi propio trauma, reconociendo que había sido víctima de una forma sofisticada de manipulación psicológica
que requería habilidades considerables para ejecutar durante tantos años sin ser detectada. Mi abogada, Patricia Morales, era una mujer mexicano-americana de 45 años que se especializaba en casos complejos que involucraban tanto inmigración como fraude. Desde nuestro primer encuentro, reconoció inmediatamente los elementos de mi caso que indicaban manipulación deliberada por parte de Estrella y desarrolló una estrategia legal que presentaba mi situación como victimización en lugar de como violación intencional de leyes de inmigración. Su experiencia con casos similares me proporcionó tanto esperanza práctica como validación emocional de que lo que había experimentado era real y reconocido por profesionales legales. La estrategia que Patricia desarrolló se basaba en documentar el patrón de manipulación y traición que había caracterizado mi relación con Estrella, especialmente su uso de información privilegiada para tanto iniciar mi persecución legal como beneficiarse económicamente de mis pérdidas. Recopilamos evidencia de las comunicaciones entre nosotras, testimonios de personas que habían observado su comportamiento durante años, registros financieros que mostraban cómo ella habíase beneficiado directamente de mi situación y documentación de su acceso a información específica que había aparecido en la denuncia original. Durante el proceso legal, también descubrimos que Estrella había estado planificando su traición durante mucho más tiempo de lo que inicialmente había comprendido. Había estado documentando sistemáticamente información sobre mi situación financiera durante al menos 2 años antes de hacer la denuncia. Había consultado con un abogado sobre los procedimientos para reportar violaciones de inmigración y había investigado el proceso de subastas gubernamentales para propiedades confiscadas. Su traición no había sido una decisión impulsiva motivada por una disputa específica, sino una campaña cuidadosamente planificada para transferir mis activos hacia ella. Pero lo más revelador fue descubrir que yo no había sido su primera víctima. Durante la investigación, encontramos evidencia de que Estrella había tenido una amistad similar con otra mujer inmigrante varios años antes, una relación que había terminado abruptamente cuando la otra mujer había experimentado problemas legales que habían resultado en la pérdida de su negocio. Aunque no podíamos probar conexión directa, el patrón era lo suficientemente similar para sugerir que Estrella había perfeccionado sus habilidades de manipulación a través de experiencias previas. Esta revelación me ayudó a entender que había sido seleccionada como objetivo no aleatoriamente, sino porque había demostrado características que la hacían atractiva como víctima: éxito económico creciente, vulnerabilidad legal, tendencia a confiar completamente en amistades íntimas y aislamiento relativo de redes de apoyo más amplias. Estrella había identificado y cultivado estas vulnerabilidades durante años, posicionándose como mi única confidente verdadera precisamente para maximizar su acceso a información que eventualmente usaría para destruirme. El proceso legal tomó 18 meses, durante los cuales experimenté una montaña rusa emocional de esperanza, desesperación, rabia y gradual aceptación de la realidad de mi situación. Eventualmente, Patricia logró negociar un acuerdo que me permitía evitar deportación a cambio de aceptar supervisión legal durante 5 años y pagar multas significativas, pero que también preservaba mi capacidad de eventualmente obtener estatus legal permanente. No recuperé mi casa ni la mayoría de mis otros activos, pero obtuve algo más valioso: una comprensión completa de lo que había experimentado
y un compromiso de usar esa comprensión para proteger a otras personas de traiciones similares. Durante este periodo, Carlos y yo habíamos intentado mantener nuestra relación, pero las presiones de mi situación legal, combinadas con el trauma emocional de la traición de Estrella, habían creado tensiones que eventualmente resultaron en nuestra separación. No fue una ruptura motivada por falta de amor, sino por el reconocimiento mutuo de que yo necesitaba tiempo y espacio para sanar antes de poder ser una pareja completa y funcional en cualquier relación. Carlos fue increíblemente comprensivo y solidario durante todo el proceso y mantuvimos una amistad respetuosa que honraba lo que habíamos compartido mientras reconocía las realidades de nuestras circunstancias cambiadas. Después de mi liberación del centro de detención y el establecimiento de mi supervisión legal, tuve que reconstruir mi vida desde cero, comenzando con encontrar trabajo y vivienda mientras navegaba las restricciones de mi estatus legal. Conseguí empleo como consejera bilingüe en una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios a víctimas de fraude y manipulación, un trabajo que me permitía usar mi experiencia personal para ayudar a otros que habían enfrentado situaciones similares. Era trabajo emocionalmente intenso pero profundamente satisfactorio, porque podía ver directamente cómo mi trauma personal podía ser transformado en herramientas para proteger y empoderar a otras personas. Una de las cosas más poderosas que aprendí a través de este trabajo era que la traición por parte de amigos íntimos era mucho más común de lo que la mayoría de la gente creía, especialmente en comunidades donde las vulnerabilidades legales o económicas creaban oportunidades para explotación. Trabajé con docenas de mujeres que habían sido traicionadas por amigas cercanas, compañeras de trabajo, incluso familiares, en esquemas que involucraban robo de identidad, fraude inmobiliario, denuncias falsas a autoridades y manipulación de procesos legales para beneficio personal. Cada caso que manejaba me confirmaba que Estrella representaba un tipo específico de depredador que operaba dentro de comunidades vulnerables, identificando víctimas potenciales basándose en su éxito creciente, su aislamiento social y su tendencia a confiar completamente en relaciones íntimas. Estos depredadores eran especialmente peligrosos porque su manipulación era sofisticada y prolongada, construyendo confianza durante años antes de ejecutar traiciones que maximizaban tanto el daño emocional como el beneficio material. Mi trabajo también me ayudó a desarrollar habilidades para identificar señales de advertencia que había ignorado en mi relación con Estrella. Preguntas excesivamente específicas sobre finanzas personales, comentarios diseñados para sembrar inseguridades o dudas, intentos de aislarme de otras relaciones solidarias y una tendencia a convertir mis éxitos en fuentes de estrés o preocupación. Estas habilidades se convirtieron en herramientas valiosas tanto para mi propia protección futura como para educar a otros sobre cómo protegerse de manipulación similar. Durante los años siguientes, me especialicé en casos que involucraban traición por parte de personas de confianza, desarrollando protocolos para identificar y documentar patrones de manipulación, creando recursos educativos sobre cómo reconocer señales de advertencia y proporcionando apoyo emocional especializado a víctimas que luchaban con el trauma específico de haber sido traicionadas por personas que amaban. Este trabajo se convirtió en mi vocación y mi pasión, una manera de transformar la experiencia más dolorosa de mi vida en una fuente de protección y sanación para otras personas. 5 años después de la traición de Estrella, había reconstruido mi vida sobre bases completamente diferentes
centradas en relaciones auténticas, precauciones realistas y un propósito profesional que proporcionaba significado profundo a mi experiencia de supervivencia. No había recuperado mi casa original ni mi nivel previo de prosperidad material, pero había ganado algo más valioso, una comprensión completa de la naturaleza humana, habilidades para navegar relaciones complejas y la capacidad de usar mi experiencia para proteger a otros de traiciones similares. También había desarrollado una nueva relación romántica con Miguel Ángel Torres, un hombre de 40 años que trabajaba como abogado de derechos civiles y que entendía tanto las complejidades de mi experiencia como la importancia de construir confianza gradualmente después de trauma. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en honestidad completa sobre nuestras experiencias pasadas, respeto mutuo por nuestras necesidades de independencia y apoyo genuino para nuestros respectivos trabajos de justicia social. Era una relación completamente diferente de cualquier cosa que había experimentado antes, basada en comprensión madura, en lugar de necesidad emocional, en confianza ganada en lugar de confianza asumida. Estrella había desaparecido completamente de mi vida y de la comunidad local después de obtener mi casa, aparentemente habiendo logrado su objetivo de mejorar su situación económica a través de mi destrucción. Ocasionalmente escuchaba rumores sobre ella a través de conocidos mutuos, pero nunca busqué información activamente porque había aprendido que mi sanación requería desapego completo de su destino. Lo que había hecho había tenido consecuencias permanentes para mí, pero permitir que continuara afectando mi bienestar emocional habría significado darle poder continuo sobre mi vida. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que el perdón genuino no requiere reconciliación o excusas para comportamiento inaceptable, sino simplemente la liberación del resentimiento que me impedía vivir completamente en el presente. Había perdonado a Estrella no porque lo que hizo fuera aceptable, sino porque mantener rabia hacia ella me costaba más energía emocional de la que estaba dispuesta a invertir. Este perdón no incluía confianza, no incluía deseo de reconciliación, no incluía minimización del daño que había causado, sino simplemente la decisión de no permitir que su traición continuara definiendo mi experiencia emocional diaria. 10 años después de su traición, puedo decir con certeza completa que aunque Estrella me causó el dolor más profundo que había experimentado, también me forzó hacia un crecimiento personal que no habría buscado voluntariamente, pero que ha enriquecido mi vida de maneras inesperadas. Su traición me enseñó discernimiento sobre las relaciones humanas, me mostró mi propia capacidad de supervivencia y resistencia, me empujó hacia un trabajo que proporciona propósito profundo y me ayudó a desarrollar habilidades para construir relaciones más auténticas y equilibradas. La experiencia también me enseñó que a veces las personas más peligrosas en nuestras vidas no son extraños obvios, sino aquellos que han ganado nuestro amor y confianza específicamente para explotarlos. Que la intimidad emocional puede ser usada como arma por personas que carecen de empatía genuina o integridad moral. Que el éxito y la prosperidad pueden generar envidias que permanecen ocultas durante años antes de manifestarse en formas destructivas. Pero más importante, aprendí que la traición, aunque devastadora, no tiene que definirnos permanentemente, que podemos reconstruir vidas significativas después de las decepciones más profundas, que podemos transformar nuestras experiencias más dolorosas en fuentes de sabiduría y servicio para otros.
Mi historia con Estrella se convirtió en mi historia de supervivencia, resistencia y eventual transformación hacia una vida más auténtica y propositiva. Mi trabajo expandió significativamente durante los años siguientes, eventualmente convirtiéndose en un programa reconocido nacionalmente que proporcionaba apoyo legal, emocional y práctico a personas que habían sido reportadas a inmigración por familiares o amigos cercanos. El programa incluía servicios de terapia especializada, asistencia legal, grupos de apoyo y recursos educativos sobre cómo sanar después de traiciones familiares o de amistad profundas. Trabajar con cientos de familias que habían experimentado situaciones similares me confirmó que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había servido un propósito más grande al ayudarme a desarrollar herramientas y perspectivas que podían beneficiar a otros. Una de las colaboraciones más significativas fue con la Coalición Nacional contra el Fraude de Inmigración, trabajando específicamente en su iniciativa sobre traición dentro de comunidades inmigrantes. Ayudé a desarrollar materiales de entrenamiento para trabajadores sociales sobre cómo identificar y documentar casos de manipulación que involucraban uso malicioso del sistema de inmigración. Contribuí a protocolos para abogados sobre cómo apoyar a víctimas que enfrentaban crisis migratorias relacionadas con traición personal y participé en la creación de recursos educativos para comunidades inmigrantes sobre reconocer y reportar manipulación y explotación dentro de sus propias redes sociales. Este trabajo me permitió conocer a otras sobrevivientes de diferentes trasfondos, diferentes países de origen, diferentes manifestaciones de traición personal relacionada con estatus migratorio, pero todas compartiendo la experiencia fundamental de haber tenido su situación legal usada como una herramienta de control, venganza o explotación por personas en quienes confiaban. Cada historia que escuchaba me confirmaba que mi experiencia, aunque única en sus detalles específicos, era parte de un patrón mucho más grande que requería atención y acción sistemática. Una historia particularmente impactante fue la de Aminata Sow, una mujer de 38 años de Senegal que había sido traída a Estados Unidos por una mujer que prometió ayudarla a establecerse y encontrar trabajo. Durante 5 años, esta mujer la mantuvo prácticamente como trabajadora doméstica no remunerada, confiscando sus documentos, amenazándola constantemente con deportación y usando su aislamiento social como una herramienta de control emocional. Cuando finalmente escapó y buscó ayuda legal, descubrió que la mujer había estado cobrando beneficios gubernamentales en su nombre y había usado su información personal para varios esquemas fraudulentos. La historia de Aminata me recordó vívidamente mi propia experiencia de descubrir que Estrella había estado recopilando información sobre mí durante años. El shock de realizar que había estado viviendo en una mentira prolongada, la devastación de entender que había sido manipulada tan completamente por alguien en quien confiaba. Pero también me mostró cuánto había crecido y sanado, porque podía escuchar su historia sin ser retraumatizada, podía ofrecer apoyo y perspectiva desde un lugar de fortaleza en lugar de vulnerabilidad compartida. Podía usar mi propia experiencia para ayudarla a navegar su proceso de recuperación y reconstrucción. Trabajar con Aminata y con docenas de otras mujeres en situaciones similares me enseñó que la sanación del trauma no es un proceso lineal con un punto final claro, sino más bien un desarrollo continuo de capacidades, perspectivas
y herramientas que nos permiten transformar experiencias dolorosas en fuentes de sabiduría y servicio. Mi propia sanación se profundizaba cada vez que podía usar mi experiencia para ayudar a otra persona, cada vez que podía ofrecer esperanza a alguien que estaba en las etapas más difíciles de su propia crisis, cada vez que podía demostrar que la supervivencia y la transformación son posibles, incluso después de las traiciones más devastadoras. Miguel Ángel había sido un compañero extraordinario en este viaje de sanación y crecimiento continuo. Su propia experiencia como abogado de derechos civiles le permitía entender visceralmente los desafíos sistemáticos que enfrentan las comunidades vulnerables, pero su experiencia personal navegando relaciones después de trauma también le daba habilidades para apoyar procesos de sanación emocional. Nunca trataba de arreglarme o protegerme de maneras paternalistas, sino que me acompañaba como un compañero igual en nuestras respectivas jornadas de crecimiento personal y contribución comunitaria. Nuestra relación había sido un laboratorio viviente para explorar cómo pueden ser las relaciones saludables después de experiencias de traición y trauma. Habíamos desarrollado maneras de comunicarnos sobre desencadenantes emocionales, límites personales, necesidades individuales y metas compartidas que honraban tanto nuestra autonomía individual como nuestro compromiso mutuo. Habíamos aprendido a celebrar los crecimientos y logros del otro sin sentir competencia o inseguridad, a apoyarnos durante periodos difíciles sin perder nuestras propias identidades, a construir una vida compartida que fortalecía en lugar de comprometer nuestros propósitos individuales. Esta relación saludable también había sido un modelo importante para las mujeres con quienes trabajaba, demostrando que es posible construir intimidad auténtica después de trauma, que la confianza puede ser reconstruida gradualmente cuando se basa en consistencia demostrada en lugar de promesas vacías, que las relaciones pueden ser fuentes de empoderamiento en lugar de vulnerabilidad cuando se construyen sobre respeto mutuo y comunicación honesta. A medida que envejecía, también desarrollé una perspectiva más matizada sobre la naturaleza de la traición y la importancia de mantener esperanza en la bondad humana mientras permanecía vigilante sobre las señales de manipulación. Mi experiencia con Estrella me había enseñado que algunas personas son capaces de crueldad extraordinaria, pero mi trabajo con cientos de sobrevivientes y sus redes de apoyo también me había mostrado que la mayoría de las personas son fundamentalmente decentes, que la traición de confianza es la excepción en lugar de la regla, que es posible protegerse sin volverse cínica o cerrada emocionalmente. También aprendí a apreciar la diferencia entre prudencia saludable y paranoia destructiva, entre límites apropiados y aislamiento emocional, entre aprender de experiencias pasadas y permitir que definan completamente las expectativas futuras. La traición de Estrella me había enseñado lecciones valiosas sobre discernimiento y autoprotección, pero no quería que esas lecciones me impidieran formar nuevas amistades auténticas o experimentar la alegría de conexión humana genuina. Mi historia específica involucra inmigración y traición de amistad, pero los temas fundamentales de supervivencia, perdón y reconstrucción después de traumas profundos son universales. Todos enfrentamos momentos donde las personas en quienes más confiamos nos decepcionan. Todos tenemos que decidir cómo responder cuando nuestras expectativas sobre el amor y la lealtad son destrozadas. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias más dolorosas en fuentes de sabiduría y servicio para otros.
Si estás leyendo esta historia porque has experimentado traición por parte de alguien a quien amabas profundamente, quiero que sepas que la supervivencia es posible, que la sanación es real, que puedes reconstruir una vida significativa, incluso después de las decepciones más devastadoras. El dolor que sientes ahora es válido y necesario, pero no tiene que definir permanentemente tu futuro o tu comprensión de lo que es posible en las relaciones humanas. El camino hacia la sanación requiere tiempo, apoyo profesional y la voluntad de enfrentar verdades dolorosas sobre las personas que amamos y sobre nosotros mismos. Pero cada paso que das hacia tu propia autenticidad y bienestar es un acto de resistencia contra aquellos que trataron de destruir tu espíritu. Cada relación saludable que construyes es una afirmación de tu valor inherente. Cada día que vives con integridad es una victoria contra quienes intentaron quebrar tu capacidad de confiar y amar. El día que Estrella me delató para quedarse con mi casa, pensé que había perdido todo lo que importaba: mi hogar, mi seguridad financiera, mi fe en la amistad, mi futuro en Estados Unidos. Pero ahora, 10 años después, puedo ver que ese día fue en realidad el comienzo de mi vida más auténtica, el momento que me forzó a descubrir recursos internos que no sabía que tenía, el catalizador que me empujó hacia una vida de mayor autenticidad y propósito. Si mi historia puede inspirar a una sola persona a buscar ayuda después de ser traicionada por un amigo íntimo, a reconocer que merece relaciones basadas en respeto y lealtad genuinos, a creer que puede sobrevivir incluso las decepciones más devastadoras, entonces todo el dolor que experimenté habrá servido un propósito sagrado, porque al final nuestras historias de supervivencia se convierten en faros de esperanza para otros que navegan sus propias tormentas, recordándonos que la fortaleza humana es más poderosa que cualquier traición, que el amor auténtico siempre es posible y que todos merecemos vidas basadas en dignidad, respeto y conexiones genuinas. La mujer que soy hoy, más sabia, más cuidadosa, más compasiva, más resiliente, existe debido a, no a pesar de, la traición que experimenté. Estrella pensó que me estaba destruyendo cuando me quitó mi casa y mi estabilidad, pero en realidad me estaba empujando hacia mi verdadero destino como defensora, sanadora y sobreviviente que podía transformar trauma personal en servicio colectivo. Y por eso, aunque nunca podré agradecerle por el dolor que causó, puedo reconocer que involuntariamente me dirigió hacia la vida más significativa que podría haber imaginado.